Hermanos, nosotros seguimos estudiando la serie de sermones esta serie está basada en el Evangelio de Marcos. Conocer a Jesucristo y hacerlo conocido. Nuestra gran motivación. Y hoy vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Esta situación registrada por Marcos también está registrada por Mateo y por Lucas. Y a veces nos entrega algunos detalles adicionales para que podamos entender mejor. Y quizá en algún momento vamos a leer también lo que dice otro evangelista. La Sociedad Bíblica pone como el título editorial: Jesús calma la tempestad. Así nos dice la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra en esta mañana. ¿Cuántos años tienes tú? No necesita contestar. ¿Cómo has llegado hasta aquí hoy? ¿Cuántas tormentas has pasado en tu vida? Si tú tuvieras la oportunidad de estar aquí adelante hoy y compartir y hacer un resumen de tu historia, ¿qué compartirías? ¿Tú logras evaluar las intervenciones de Dios en tu vida a lo largo de tu vida? ¿Cómo sería? Como dice el poeta sacro: ¿qué sería de mí si no me hubieras salvado, Señor? ¿Dónde estaría yo sin la intervención de Dios hoy? Sería otra historia contada, si es que estaríamos vivos. Por lo tanto, hoy también es día de dar gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Tú has llegado aquí con todos los temblores, terremotos, tormentas, dificultades, porque Dios has estado al lado tuyo. Porque Él te ha acercado. Cuando quisiste ir a la derecha, y Él puso una protección. O la izquierda también. Y algunas veces Él permite que nos quememos con el fuego para que aprendamos que el fuego quema. Y que las malas decisiones tienen consecuencias. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque nos ama. Porque nos ama.
Este texto habla de un momento de una tempestad en que los discípulos van a enfrentar. Y las tormentas de la vida nos toman por sorpresa muchas veces. Enfrentamos situaciones inesperadas. Mal diagnóstico, exámenes, enfermedades repentinas, conflictos familiares, pérdidas económicas que no podemos controlar, frustraciones, sueños. A veces nos proyectamos, idealizamos cosas, estas cosas no suceden. Hay muchas circunstancias que escapan de nuestro control y algunas nos dejan perplejos, atemorizados, hasta confundidos. ¿Qué podemos aprender con estas circunstancias y situaciones? Este texto, Marcos capítulo 4, del versículo 35 a 41, narra un episodio crucial. Los discípulos expertos en navegación fueron sorprendidos por una tormenta inesperada, y en medio de esa tormenta, Cristo durmiendo, tranquilo, como si nada. Este pasaje nos enseña lecciones vitales sobre las tormentas que todos nosotros enfrentamos en la vida. Bueno, la historia de Cristo, ahí hablaba con Danielito, porque me preguntaba por qué Marcos, Mateo, Lucas hablan de la misma historia. Sí, los evangelistas. Tenemos ahí 4 evangelios, sobre todo 3, los sinópticos, que cuentan la misma historia desde una perspectiva diferente o particular, dirigida a un público específico. Marcos es el más dinámico, el primer evangelio. Solo 50 y algo versículos de Marcos no están reproducidos en Mateo y Lucas. Es decir, que es la fuente que los otros evangelistas utilizaron también para escribir sus evangelios. Marcos está mostrando a Cristo en acción constante, a diferencia de los otros evangelistas. Nosotros no vemos en Marcos los sermones más conocidos de Cristo, los discursos más importantes, si es que podemos decir eso. Por ejemplo, el sermón de la montaña no está en Marcos, el sermón escatológico no está en Marcos, porque Marcos tiene un otro propósito: presentar este Cristo en constante acción, destacando su poder sobre las enfermedades, los demonios, sobre la naturaleza, incluso sobre la muerte. El énfasis es revelar la autoridad y la divinidad de Cristo en cada acto, para despertar la fe y la confianza plena en Él como el Salvador y Señor. O sea, lo que Marcos está tratando de mostrarnos es que este Jesucristo es el Hijo de Dios poderoso, el Redentor, el Rey, que tiene poder sobre todas las cosas. Todas las cosas están bajo su poder y su control. Estuvimos acá un grupo de hermanos en el mar de Galilea, donde se dio esta situación. Y hay algo interesante, es un lago, laguna, lago, es un lago de 21 kilómetros de largo y 14 de ancho. Aguas dulces, a pesar que es llamado de mar de Galilea. Está rodeada por montañas. De un lado tenemos lo que es conocido como Altos de Golán, y por otro lado tenemos las montañas de Galilea. Y de repente los vientos que vienen del monte Hermón salen de la nada y quizás no encuentra espacio por las montañas y produce tormentas inesperadas, tempestades en mar de Galilea, por la ubicación.
Y estas tormentas son repentinas. Acá en este texto, este texto es orientado por 3 preguntas en estos versículos. Primera pregunta: viene la tormenta, los discípulos están desesperados y Cristo durmiendo. Y de repente despiertan a Cristo y preguntan: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que vamos a morir? ¿Qué te pasa, Señor? Primera pregunta. Cristo despierta tranquilo. Aquí vemos la humanidad de Cristo. El Marcos nos dice que Él estaba predicando. Él estaba posiblemente cansado, porque es una persona con 2 naturalezas: naturaleza humana, naturaleza divina. Y Él está cansado. Había predicado ¿cuánto tiempo? Y ahora está descansando. Y entonces despierta Cristo: ¿por qué estáis así amedrentados? Segunda pregunta: ¿qué les sucede? ¿Por qué están tan preocupados, hasta angustiados? Y la tercera pregunta hacen los discípulos que estaban en el comienzo del texto con tanto miedo de la tormenta, y termina mucho más asombrado. ¿Te das cuenta de eso? Ellos tienen miedo. Hay un movimiento en este texto del miedo al temor, al asombro de la revelación de quién es Jesucristo. Mira cómo termina el texto: y entonces temieron con gran temor. Cuando está todo tranquilo, cuando las aguas están calmadas, el viento está enmudecido, cuando todo está tranquilo, los discípulos están asombrados, porque ellos tienen la revelación de la identidad del Redentor. ¿Quién es este? Y esta es la pregunta que Marcos está respondiendo en su evangelio. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre la naturaleza? ¿Quién es? Entonces, estas son las 3 preguntas en este texto. Y me gustaría compartir con ustedes acerca de las enseñanzas que podemos aprender en las tormentas de la vida. ¿Qué podemos aprender con los momentos de dificultades, sufrimiento, prueba? En todo eso quisiera compartir o recomendarles un libro de Timothy Keller, algo así como Caminando con Dios en medio del dolor y sufrimiento. Es muy bueno. ¿Cómo caminar con Dios en medio del dolor y el sufrimiento? Y otro pequeño libro del doctor David Martin Lloyd Jones, Del temor a la fe, una exposición de Habacuc. Muy bueno, muy buenos ambos libros. Pero, ¿qué podemos aprender, pastor, con las tormentas de la vida? Primeramente, el versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Necesitamos aprender que las tormentas son pedagógicas. Es súper raro lo que voy a decir, pero fue Cristo que los envió a la tormenta. Cristo muchas veces nos envía para las tormentas. ¿Por qué? Porque las tormentas de la vida muchas veces, todas las veces mejor, son pedagógicas. Las tormentas vienen por variadas razones. A veces por la desobediencia, es decir, por nuestro propio pecado. O a veces porque el Señor nos quiere perfeccionar.
muchos años aprendiendo la teoría de la vida cristiana, estos discípulos ahora van a tener prueba, examen práctico. No basta tener buena teología. Los momentos más difíciles son los momentos más difíciles del desarrollo de nuestra fe. Y en tiempos de dificultades nos llevan a preguntas difíciles. Job, 16 veces en el libro pregunta ¿por qué? ¿Por qué? 34 veces se queja delante de Dios. Un amigo dijo que la escuela de la vida es diferente de la escuela formal, la que vamos, la básica, la media, la universidad. Y básicamente la diferencia es que en la escuela formal nosotros aprendemos con los profesores los temas, las lecciones y damos la prueba. ¿Cierto? Pero la vida es diferente. A veces vienen primero las pruebas y después sacamos las lecciones. Y el sabio es aquel que está viendo y aprendiendo, incluso cuando el otro está sufriendo por malas decisiones. Cuando la iglesia disciplina públicamente a una persona y que mucha gente a mí me cuestiona, pastor, pero ¿por qué exponer al hermano? Primero porque la Biblia nos enseña. Una iglesia sana es una iglesia que lidia con la disciplina. Y cuando los pecados son públicos, deben ser tratados públicamente. ¿Por qué? Porque somos amados. Porque donde hay amor hay corrección. Porque aprendemos. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 5, cuando el Espíritu Santo, cuando el propio Dios disciplina a Ananías y Zafira, dice el texto que los jóvenes estaban mirando y temían al Señor. Porque es pedagógico. Las tormentas sí son pedagógicas. Y las tormentas persiguen a los cristianos extraviados. Y Jonás nos podría dar un buen testimonio de eso. Las tormentas de la vida no anulan la bondad de Dios. Nunca habría arcoíris sin tormenta. Ni el don de las lágrimas sin dolor. Solo logramos contemplar la majestad de los montes cuando estamos en el valle. Solo vemos el brillo de las estrellas cuando la noche está oscura. Es desde las profundidades de nuestra angustia que nos levantamos hacia las mayores conquistas de la vida. Es en medio del dolor y el sufrimiento más intenso registrado en la historia que el hombre dice: yo sé que mi Redentor vive y pronto se levantará sobre la tierra. A veces necesitamos tormentas. Mis hijos son tan difíciles. Dios da los hijos que necesitamos para aprender a depender de Él. Dios nos da las pruebas que necesitamos para enseñarnos. Las tormentas son permitidas por Dios para enseñar y moldear nuestro carácter. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito.
Un herrero golpea y calienta repetidamente el hierro para formar algo útil y hermoso. Dios también lo hace en nuestras vidas mediante las pruebas. ¿Estás en este momento en alguna tormenta? Y de repente te das cuenta que el ruido de la tormenta es menor que el silencio de Dios. Porque de repente Dios está silente. Cristo estaba durmiendo. Y los discípulos desesperados. Hay dos grandes tormentas en este texto. Una natural, en la naturaleza, y la peor en el corazón del hombre. Angustiado y con miedo. Entonces la primera enseñanza que aprendemos es que ellas son, las tormentas son pedagógicas y cumplen un propósito. Dijo Calvino, la fidelidad de Dios es un refugio seguro en medio de cualquier tormenta. Confía en el Señor. Después nosotros tenemos otra enseñanza que este texto nos entrega acerca de las enseñanzas en las tormentas. Primero, pedagógica. Y la segunda, el versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo a los discípulos? Vamos a llegar al otro lado. Entonces, cuando nosotros estamos en medio a las tormentas, nos olvidamos la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? Llegaremos al otro lado. Yo sé que entre el comienzo y el fin tenemos que vivir un proceso. Y en este proceso donde Dios nos está moldeando. Y a veces nos olvidamos que Él dice, nos veremos al otro lado. Las tormentas nos enseñan a confiar en las promesas de Dios. Confía en la palabra de Dios. El Señor dice, pasemos al otro lado. En el momento que los discípulos están en la tormenta, se olvidaron que Cristo había dicho que pasaremos al otro lado. Y estamos sufriendo. Y estamos sufriendo. Y sufriendo. Y sufriendo. La ansiedad nos hace sufrir. Y dicen por ahí que nosotros sufrimos más de 70% por cosas que nunca suceden. Yo ayer estaba hablando con una familia querida y un pastor que ya murió, que fue muy importante en mi vida, me dijo y me enseñó una cosa. Tú vas a aprender a orar de verdad cuando tus hijos crezcan y salen la noche. Hasta que no llegue, hay muchos padres que no logran dormir. ¿Cierto? Entonces, estaba hablando con una familia que estaba preocupada porque la hija había salido de la casa, la mamá está escribiendo y no recibe la respuesta. 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Dios mío, ¿qué pasó con esta niña? De repente llama y la niña dice, yo estoy en mi pieza, durmiendo. O sea, un sufrimiento innecesario. Y en otros aspectos de la vida eso pasa muchas veces, ¿cierto? Sufrimos, estamos preocupados, con miedo de cómo voy a pagar estas cuentas. ¿Cómo será este matrimonio de mi hijo? ¿Cómo será mi vida el próximo año? ¿Cómo estamos preocupados siempre?
Recordemos la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, necesitamos aprender una cosa: promesas de Dios y realidad son lo mismo. Ninguna promesa de Dios falla. Pasemos al otro lado. Confía. Él nunca prometió un viaje tranquilo, pero prometió una llegada segura. Hay tormentas por el camino, pero llegaremos al final. No por nuestra performance, sino por quien está al lado nuestro. Es la tercera enseñanza que este texto nos entrega. Dice el versículo 38 que Cristo estaba en la barca. En las tormentas, una enseñanza fundamental es la presencia de Cristo. Él está presente hasta el final. Él es la promesa, el Immanuel, Dios con nosotros, Dios en medio nuestro, Cristo presente. Él estaba en la barca con los discípulos en estos momentos, como Él está presente en nuestras vidas en cada tormenta. ¿Quién estaba en esta barca con los discípulos en el momento de tormenta? Era Jesucristo, creador del universo. El universo con más de 93,000 millones de años luces de diámetro. Él es el Señor. No hay una partícula de este universo que no esté bajo su control. Es por esta razón que Él estaba en paz, durmiendo. El Señor está presente con nosotros. Nos toma por las manos, nos guía por el camino. El Señor no es un vendedor de mapas, es un guía en el desierto. Nos toma por la mano, camina con nosotros. Salmo 121 es como una sombra a nuestra derecha, está siempre con nosotros. Como dice el Salmo 139, Él está en todos los lugares. Como Cristo prometió a sus discípulos: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Las personas que más te aman no podrán estar 100% contigo, presente en tu vida. Pero hay nuestro Redentor leal, fiel, que siempre está al lado nuestro. En la mañana, en la noche, en la madrugada. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Se suba a los cielos, allí estás tú. Si en Seol hago mi cama, allí tú estás, hasta en el vientre de un gran pez. El Señor nunca te abandonará. Él estará siempre al lado tuyo. Nunca te dejará. Aun cuando Él no es invitado. La buena noticia es que Él no necesita tu invitación. Él está. Él está. Mi hija chica Danielita quería tomar agua, madrugada, y tenía miedo porque estaba oscuro. Entonces me fue y tomó por la mano: papá, va conmigo, porque cuando estás conmigo no tengo miedo. ¿Se acuerda la historia del niño que está en el vuelo? Solo. De repente una familia: oye, este niño, adolescente, preadolescente, sentado solo en la banca, y de repente una tormenta, una turbulencia, y la gente para allá y todo desesperado, y la familia que estaba al lado mirando el niño tranquilo.
De repente, oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque mi papá es el piloto. Estoy tranquilo. Multiplica eso por eternidad y por perfección. Es el Padre Celeste. Confía, porque Él está presente. Nunca te abandonará. Bueno, hay muchas enseñanzas acá. Estoy cortando enseñanza para allá y para acá. Podemos aprender mucho. Voy para la última enseñanza, que es, ¿estás atento que estamos hablando de enseñanzas todas con P? Pedagógicas, presencia, ¿qué más? Promesas, paz. Cristo está en paz. Y en las tormentas, Él revela su poder. Su poder. No hay pánico en el cielo. Todo está bajo control. Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora los discípulos están y comienza a decir: Maestro, no tienes cuidado que perezcamos. Versículo 39, y levantándose reprendió el viento y dijo: Mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué el viento y el mar le obedecen? Porque Él los creó. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas que existen, existen porque Él las creó. Cristo, creando con el Padre. Entonces Él revela su poder. Las tormentas demuestran que hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Y la pregunta es de los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedece? ¿Quién es este? Yo te pregunto hoy, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es este? Cuando los médicos agotan sus recursos, solo Dios puede hacer milagros. Si Él quiere, Él tiene poder para intervenir más allá de nuestras limitaciones. ¿Sabe cuál es el problema cuando estamos en medio de las tormentas? En general, nosotros reaccionamos de dos maneras. Piensa, o quizás sea un problema solo mío. O nosotros tratamos de minimizar el problema, un problema real, nosotros bajamos el perfil del problema, o maximizamos nuestras capacidades o las personas. Es una manera antropocéntrica de enfrentar las crisis. Lo que Marcos nos está llamando es que debemos enfrentar las crisis de manera cristocéntrica. No estamos en crisis, estamos en Cristo. Él es el Señor de todo. Bueno, hace unos años atrás estuvo predicando acá un amigo mío, muy conocido, tiene varios libros escritos. En Brasil quizás es el predicador más conocido. Y él tiene comentarios. Y yo estaba leyendo su comentario acerca de este texto. Y él tiene una parte que él contesta esta pregunta: ¿quién es este? Y yo quiero terminar este mensaje utilizando sus palabras. Pastor Hernández Díaz López, en su comentario de Marcos, basado en el capítulo 4, versículo 41, él contesta la pregunta: ¿quién es este? Así: este es aquel que estuvo en comunión eterna con el Padre y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo. ¿Quién es este? El que estuvo en el consejo divino de la eternidad y diseñó el plan de tu redención.
y de nuestra redención. ¿Quién es este? Él es quien creó todas las cosas, los cielos, la tierra, porque todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que fue hecho llegó a existir, ni siquiera la materia preexistente. ¿Quién es este? Es quien sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién es este? El maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de paz, Sol de justicia, resplandeciente estrella de la mañana, el Mesías, el deseado de todas las naciones, raíz de David. Es aquel que nació como semilla de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. De él hablaron los patriarcas, los profetas. Él fue representado por el Cordero Pascual, cuya sangre en los umbrales libró los primogénitos de Israel, representado también por el tabernáculo y el arca del pacto, la ley en las tablas, la vara florida de Aarón, el propiciatorio, donde la gloria de Dios se manifiesta. ¿Quién es este? Todas estas cosas del pasado eran sombra de Él, la realidad que vino en la plenitud de los tiempos. ¿Quién es este? El Verbo divino, autoexistente, preexistente, que se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Es la luz que ilumina a todo hombre. Él es el gran yo soy, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vid verdadera. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió, resucitó y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este es quien sanó, liberó a los oprimidos, dio vista a los ciegos, hizo que los mudos hablaran, los cojos caminaran, purificó a los leprosos, resucitó a muertos. Este es el cabeza, fundamento, dueño, edificador de la iglesia, glorioso redentor, rey de reyes, señor de señores, alfa, omega, principio y fin. Nuestra justicia, nuestra alegría, nuestra herencia, la razón de nuestra vida. Se humilló, siendo igual que Dios, se vació, tomando forma de siervo, murió en la cruz. A lo sumo, el Padre lo exaltó, le dio nombre sobre todo nombre, para que todo ser se someta, confiese que Él es el Señor, para la gloria del Padre. Afrontó la tristeza, la angustia del Getsemaní, maltratado, humillado, crucificado. Transformó el madero maldito en el pedestal de gloria para nuestra redención. Fue sepultado, resucitó según las Escrituras, ascendió a los cielos, derramó el Espíritu Santo y desde allá intercede como sumo sacerdote, gobierna las naciones y volverá gloriosamente para juzgar y reinar por toda la eternidad. Las tormentas no son para destruir a los hijos de Dios, sino para perfeccionar nuestro carácter, para que seamos parecidos a Jesucristo, nuestro Señor. Oremos. Padre, a veces somos sorprendidos por tormentas que no las podemos controlar, malas noticias, malos diagnósticos, tantas cosas que escapan a nuestro control. Pero hoy somos recordados por tu palabra que todas las cosas están bajo tu cuidado. Confiamos, Señor, que lo que haces en nuestras vidas es para nuestro bien. Confiamos en tus promesas. Descansamos en ellas. Damos gracias por tu presencia. Gracias por la paz que nos das. Y gracias porque has revelado tu poder. Retuviste tú, Señor Jesucristo, tu divinidad. Pero en momentos compartiste gotas de esta divinidad. Y con solo estas gotas, los hombres decían: ¿quién es este? Hoy te adoramos, Señor. Perdónanos nuestra falta de confianza en ti, nuestra incredulidad.
y ayúdanos, Señor, a descansar en tus promesas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongamos de pie en respuesta a la palabra de Dios.